El juicio de la idolatría. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido fiel en mostrar su amor y justicia a su pueblo. Sin embargo, a lo largo de la historia de Israel, vemos un pueblo constantemente con la tendencia a desviarse del camino que Él les había trazado. El capítulo 6 de Ezequiel nos transporta a un momento crítico en la relación entre Dios y su pueblo desobediente. El Señor, en su celo santo, llama a Ezequiel a proclamar juicio sobre la idolatría que había corrompido a la nación. El pueblo había olvidado a su Creador y se había inclinado ante dioses falsos, levantando altares en las montañas, colinas y bajo árboles frondosos. Dios le dice a Ezequiel: profetiza contra los montes de Israel. Ezequiel 6.2. Esta orden parece peculiar, pues ¿por qué profetizar contra las montañas? Las montañas y colinas no eran simples accidentes geográficos. En ellas, el pueblo de Israel había levantado lugares altos donde practicaban adoración a ídolos y participaban en rituales paganos. Estos sitios, que debían reflejar la belleza de la creación de Dios, se habían convertido en escenarios de desobediencia y rebelión. La idolatría era más que un acto de adoración equivocada. Era una declaración de que el pueblo confiaba más en dioses creados por sus propias manos que en el Dios que los había liberado de Egipto, que los había sostenido en el desierto y que le había dado una tierra prometida. El dolor de Dios ante esta traición se refleja en su celo. Las Escrituras nos dicen en Éxodo 20.5: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. La palabra celoso no debe malinterpretarse como una emoción humana negativa, sino cuando Dios declara que Él es celoso, está expresando que su amor es santo y perfecto, que no puede permitir que su pueblo adore a falsos dioses que lo llevarán a la destrucción. La idolatría ofende profundamente a Dios porque cuestiona su gloria, su autoridad y su posición como el único digno de alabanza. Por esta razón, el juicio de Dios en Ezequiel 6 es severo. Dios advierte que la espada, la peste y el hambre caerán sobre aquellos que persistan en su pecado. Dice en el versículo 4: destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares y haré que vuestros muertos caigan delante de vuestros ídolos. Es un cuadro duro, pero también es justo. Dios había advertido repetidamente al pueblo a través de Moisés, Josué, los jueces y profetas anteriores. Sin embargo, Israel había endurecido su corazón y seguían haciendo lo mismo. El juicio no es un acto de crueldad, es una consecuencia directa de la desobediencia y un llamado urgente al arrepentimiento. Cada acto de idolatría era un rechazo voluntario al pacto que Dios había establecido con ellos, y el juicio era necesario para que pudieran reconocer y saber quién era Jehová. Ezequiel 6.7. Pero en medio de este mensaje de juicio y destrucción hay tesoros escondidos, pequeñas perlas que a menudo pasamos por alto. Uno de esos tesoros se encuentra en el versículo 8, cuando Dios dice: pero dejaré un remanente, de modo que tengan entre las naciones alguno que escape de las espadas cuando fueran esparcidos por la tierra. Aquí vemos la misericordia y fidelidad de Dios brillando en medio de la oscuridad del juicio. Aunque la mayoría del pueblo perecería debido a su idolatría, Dios prometía dejar un remanente de personas, un pequeño grupo,
que sobrevivirían y llevarían su nombre a las naciones. Esto nos enseña que aun cuando la justicia de Dios se manifiesta, su gracia nunca deja de actuar. Él siempre guarda un pueblo fiel, una pequeña semilla que el día de mañana florecerá y restaurará lo que el pecado destruyó. Otro tesoro profundo se encuentra en el versículo 9, donde Dios dice: «Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, a donde serán llevados cautivos, porque quebrantaron su corazón fornicario que se apartó de mí». Aquí vemos el juicio de Dios. No tenía un propósito de aniquilación, sino de redención. El pueblo, en su dolor y cautiverio, finalmente recordaría a su verdadero Dios. Este quebrantamiento del corazón es un acto de amor, porque solo en el quebranto podemos reconocer nuestra necesidad de Dios y volver a Él con humildad y sinceridad. Así como el oro es purificado en el fuego, el pueblo de Israel sería purificado a través del juicio y el exilio. Este principio sigue siendo cierto hoy. Dios permite pruebas y quebrantos en nuestras vidas no para destruirnos, sino para llevarnos de regreso a su presencia. En nuestra realidad actual quizás no vemos altares físicos en montañas o colinas, pero la idolatría sigue siendo tan peligrosa y real como lo fue en los días de Ezequiel. Los ídolos en la actualidad pueden ser los que conocemos ídolos modernos. Son mucho más sutiles que los de aquellas épocas y pueden parecer desapercibidos si no examinamos con cuidado nuestros corazones. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, que ocupe el primer lugar. Cualquier cosa que nos robe el tiempo, la energía y la devoción que debe ser para Dios. Esto puede ser una pareja, el dinero, los éxitos profesionales, las posesiones, las relaciones de amistades, las redes sociales, nuestra comodidad e incluso nosotros mismos podemos convertirnos en ídolo. Todo esto puede convertirse en ídolos que reemplace el lugar que debe de tener Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces buscamos la satisfacción en el reconocimiento de las personas en lugar de buscar el amor de Dios? ¿Cuántas veces nos afanamos más en obtener riquezas y placeres que en cumplir su voluntad? ¿Cuántas veces confiamos en nuestras propias fuerzas y no en el poder de nuestro Padre Celestial? Cada decisión en la que colocamos algo o a alguien por encima de Dios es un acto de idolatría que ofende su santidad. Preguntas para reflexionar el día de hoy. ¿Qué ídolo moderno han tomado el lugar de Dios en tu vida? ¿Estoy confiando más en mi trabajo, mi dinero o en mis relaciones que en la provisión y fidelidad de Dios? ¿Qué área de mi vida necesito rendir a Dios para que Él ocupe el primer lugar? ¿He permitido que el quebrantamiento que Dios ha permitido en mi vida me acerque a Él o me aleje aún más? Oramos. Padre amado, reconozco que muchas veces he fallado al darte el lugar que solo tú mereces, al no darte, el lugar que solo tú mereces en mi vida. Perdóname si he permitido que otras cosas ocupen mi corazón y mi mente más que tu presencia. Hoy decido derribar esos altares de idolatría y entregarte todo lo que soy. Quiero que tú seas el centro de mi vida, el único a quien adore y en quien confíe. Ayúdame a caminar en obediencia y a honrarte con mis pensamientos, acciones y decisiones. Restaura mi relación contigo y enséñame a amarte con todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de Ezequiel 6 es una advertencia que no debemos ignorar. Dios demanda fidelidad porque Él es digno de toda gloria y honra. No permitas que ídolos modernos te roben la comunión con tu Creador.
Examina tu corazón, rinde todo aquello que te aleje de Él y permite que su amor y presencia sea el centro de tu vida. Que podamos recordar cada día que Dios es santo, que su amor es perfecto y que solo Él merece nuestra adoración. Incluso en los tiempos de quebranto y corrección, busquemos los tesoros escondidos de su amor y gracia, que nos llama siempre a regresar a Él. Que tengas un hermoso